Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Los saluda Ricardo Piroya, el conductor de Hablemos de Política, en nuestro canal Universal TV Digital. El día de hoy tenemos un gran programa acerca de la política y la economía política en el Perú y tenemos dos grandes invitados. El primero es uno de los fundadores de este programa y es el Magíster José Castillo Núñez, y tenemos a Freddy Bolaños Sotomayor. ¿Qué te parece? ¿Cómo está José Castillo? ¿Qué te parece si te presentas ante el público? ¿Cómo estás, Ricardo? Qué gusto saludarte. Espero que me estén copiando bien. Por supuesto que sí, José, y Sí, sabes algo. un saludo a todos los que se conectan a Universal TV Digital. Un saludo a mi compañero que vamos a estar conversando el día de hoy, ¿no? No escuché bien su nombre, no sé si me lo puede repetir. Por supuesto que sí, Magíster. El nombre de la persona que también está con nosotros es el economista Freddy Bolaños Sotomayor. Gracias, Un gracias. Un gran saludo economista. para el economista Freddy Bolaños, que el día de hoy nos toca conversar sobre estos temas de suma importancia. Y también un saludo a todos los que se conectan, pues, una vez más a Universal TV Digital, sobre todo a Hablemos de Política, y un saludo para ti, Ricardo, ¿no? Y felicitaciones por el programa. Adelante. Muchísimas gracias, Magíster. Bueno, y qué más, qué mejor para mí estar con uno de los fundadores acá de este programa. Bueno, vamos a empezar, ¿le parece? Con algunas preguntas acá que tengo respecto a este tema. Eh, bueno, economista Bolaños, preséntese, por favor. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Un gran gusto, José. Es un gran gusto conocer nuevos amigos. Un privilegio estar en la familia de Universal TV, en este gran programa Hablemos de Política, y me siento muy contento. Soy economista sanmarquino, soy consultor de empresas, tengo una empresa de marketing, una ONG de agricultura en Arequipa, una ONG educativa también aquí en Lima, y soy directivo de peruanos en el exterior, de organizaciones que hacemos proyectos conjuntos para potenciar un poco más aquí en Perú en las MIPES. Así es que me siento muy alegre de estar con ustedes. Súper interesante, economista Bolaños. Yo quería hacer una pregunta que quedó dentro del último programa que hicimos, donde estaba también acá el magíster José, y hablaron sobre el tema del concepto de dumping. Eh, Magíster, ¿usted cree que nos puede explicar con manzanas y pera para que el Perú lo entienda cuál es el concepto del dumping y cómo se aplicaría en el puerto de Chancay, por favor? Bien, el dumping son lo que se llama la competencia imperfecta, ¿no? Las malas artes, ¿no? En el mercado, ¿no? Estas malas artes se traducen muchas veces en la alteración de los precios, ¿no? Cuando queremos, por ejemplo, sacar a la competencia, queremos sacarla del mercado, ¿no? Simplemente bajamos nuestro precio, ¿no? Para luego, después de haberlo desplazado, ¿no? A la competencia, capturamos el mercado y subimos los precios. Ese es un ejemplo más o menos de cómo funciona acá en el mercado interno, ¿no? Lo otro también es, por ejemplo, si a nivel, por ejemplo, de la demanda, ¿no? Ese es a nivel de la oferta. A nivel de la demanda también existe dumping, ¿no? Entonces, a nivel de la demanda podríamos decir, por favor, por ejemplo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, constituye un monopsonio, ¿no? Y se compra, por decir, todo el arroz del Perú, pero si en alguna oportunidad los arroceros no quieren venderle, ¿no? A ese monopsonio, a esa concentración de la demanda, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hacen los demandantes? Simple y llanamente importan arroz a muy bajo precio, ¿no? Y no le compran, ¿no? Al proveedor, al productor nacional. Luego de eso, lo obligan y lo empujan a que acepte los precios, ¿no? De lo contrario, ¿no? El demandante va a seguir importando arroz al precio muy por debajo, ¿no? De del precio que los productores nacionales pretenden venderle, ¿no? Esa es una forma también de manipular la demanda a través del dumping.
Ok, me parece bastante interesante su respuesta. Ahora le quiero hacer una pregunta al economista Bolaños sobre una pregunta concreta sobre las estrategias para combatir el dumping chino en el puerto de Chancay. A ver, ¿cómo podríamos ver un análisis de impacto, ¿no? ¿Qué es lo que usted, cómo lo ve, economista Bolaños? Sí, como bien ya lo dijo José, esta es una competencia desleal, ¿no? Que hace quebrar sectores de otros países. Generalmente se utiliza el dumping porque es el Estado el que está subvencionando. Entonces, es una práctica inclusive que está penada, ¿no? Y entonces, nosotros deberíamos tener un marco legal que proteja a las industrias peruanas, que se haga investigación de los precios, porque hay precios referenciales de mercado y ningún producto que ya se ve que se está por muy por debajo de los precios de costes es porque está teniendo una subvención y está compitiendo de mala manera, ¿no? Entonces debe haber inteligencia comercial en ese aspecto, nuestras autoridades deben estar al tanto y no solamente las peruanas, ¿no? Es algo que se debe también implementar a nivel de la región porque afecta a las industrias de los países vecinos también. Entonces, una vez investigado esto, se debe sancionar, inclusive si se descubre que un producto está utilizando estas malas prácticas, ¿no? Se le deben poner aranceles, se debe poner una cuota mínima de importación. Entonces, hay las estrategias adecuadas para que se frene esta competencia desleal. Ok, muy interesante su respuesta. Ahora, ¿y qué impacto se espera en términos de empleo, precios y competitividad en las de las empresas peruanas? Sí, En base a su respuesta, ¿no? Que es una competencia desleal, ya lo tenemos en claro, pero ¿qué impacto se espera en términos de empleo, ¿no? Si esto se da. claro que sí, es importante por eso monitorear la industria peruana, darle también una protección y también innovación, ¿no? Darles la capacidad tecnológica para que puedan competir, el financiamiento a las MIPES no se las puede descuidar, no se las puede dejar sin dar el Mm, soporte, ¿no? Para que puedan también ellas, y no solamente eso, invertir en el sistema educativo peruano también, el sistema rural peruano, para que también ahí pueda haber mano de obra calificada y para que también nuestros sectores productivos ahí puedan estar a la par y en los sectores que nosotros somos competitivos sin dirigir la economía del Estado, pero no puede dejar también a libre desenvolvimiento de otras fuerzas externas que pueden querer limitar las industrias o perjudicar en las que nosotros tenemos también competencias y debemos sobresalir, ¿no? Y debemos mantenernos en la competitividad. ok, me parece bastante interesante cuando usted toca el tema de la educación, que es lo más importante ahorita. El Perú está entre los países más bajos de niveles de educación en el mundo. Por lo tanto, es importante que también haya una transformación digital educativa acá en el Perú. Magíster, le quería hacer una consulta. Eh, Magíster, Sí, te escucho, te escucho. sí. ¿Cómo nosotros, cómo los peruanos, para que puedan entender todos, cómo se puede identificar las prácticas de dumping en diferentes aspectos, ¿no? ¿Cómo uno puede determinar, por decir, si los precios de los productos chinos son realmente dumping? ¿O qué evidencia se necesita para demostrar la existencia de un dumping? Mira, la, la organización de Gamarra, sus directivos, ¿no? Ya habían planteado, ¿no? Una demanda ante el Poder Judicial, ¿no? Sobre estas prácticas, ¿no? Desleales, de competencia desleal. Ya Gamarra, por ser la más afectada, ¿no? Había planteado una demanda frente a estas prácticas de los productos chinos, ¿no? Entonces, pero no ha tenido mayor éxito. Acá en el Perú parece que hay una mala interpretación de lo que es el libre mercado, pero hay que recordar que el dumping está prohibido por la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y muchos países tienen leyes reguladoras para prevenirlo y para sancionarlo.
Entonces, pero acá en el Perú no sé realmente qué es lo que pasa, pero Indecopi, por ejemplo, Indecopi que debería ser la institución que debería regular, ¿no?, estas malas prácticas, pues no es tan efectivo que digamos, porque hay un reglamento de sanciones, de multas, ¿no? Y también se pueden aplicar aranceles, ¿no? Que va a frenar ¿no? Para el antidumping, ¿no? eh, la prohibición, ¿no?, también de la importación de ciertos productos, ¿no? Ahora, hay formas de poder comparar, ¿no? Hay precios, por ejemplo, precios de mercado, precios internacionales, precios estándares, ¿no? Precios históricos, ¿no? Precios al costo, precios que se pueden utilizar para poder detectar si es que estos precios son competitivos o están legalmente eh, dentro de lo que es la línea leal del mercado, ¿no? Pero poco o nada, creo que el Estado poco o nada hace, ¿no?, para poder determinar. Hay una institución que se llama precios de transferencia, ¿no?, que utiliza con bastante recurrencia la SUNAT, ¿no? Los precios de transferencia justamente trata de comparar, ¿no?, cuando hay cierto nivel eh, de incongruencia, ¿no?, en los estados financieros, ¿no? Eh, eh, se, Sobre todo en el estado de resultados, ¿no? Trata de determinar si es que es correcta la información que se está brindando, sobre todo, ¿no?, al nivel de precios, ¿no? Por eso se llama precios de transferencia, ¿no? Y para esto utiliza justamente, hace comparación, ¿no? De los precios de mercado, de los precios de la empresa con los precios de mercado o los precios estándares a nivel internacional, ¿no? Dependiendo del caso. Pero ahí es un instrumento que utiliza muy bien la SUNAT para poder hacer un control, ¿no? Y que podría detectar también, detectar las malas prácticas, ¿no? Y el dumping, ¿no? Pero bueno, estamos, como vuelvo a repetir, estamos todavía bastante incipientes en el tema del control de precios, ¿no? Y de la competencia desleal acá en el Perú. Hay bastante competencia desleal, o sea, el mercado imperfecto, ¿no? Bueno, Magíster, por supuesto que sí, pero tal cual usted indica, ¿no? Deberían de haber estrategias de defensa comercial para el país ante este tema del dumping. Usted, si yo le pregunto a usted, como, bueno, abogado y todas las carreras que tiene usted, si yo le pregunto qué medidas de defensa comercial usted aplicaría para combatir el dumping en el Perú. Y la segunda respuesta, y la segunda pregunta es, ¿cómo podríamos coordinar las acciones de defensa comercial con otros países de la región? Tal cual lo está usted diciendo dentro de la premisa de su respuesta. Bueno, una de las alternativas es la que te acabo de mencionar, ¿no? Son sobre todo practicar, ¿no? Y aplicar la institución de los precios de transferencia, ¿no?, que permiten justamente ante una sospecha, ¿no?, de mala práctica, ¿no?, en el nivel de comercialización, ¿no?, y de venta de los productos, ¿no?, y de la fijación de precios. Entonces es necesario, ¿no?, hacer un análisis comparativo de los precios que se han eh, utilizado durante el ejercicio para poder ver si es que son congruentes con los precios del mercado, ¿no? O con los Muy precios bien. estándares, ¿no? Entonces, pero hacer eso es como se llama, es un poco complicado porque no tenemos pues el personal ni los software necesarios para poderlo hacer y muy poco se practica, pues, ¿no? O sea, los precios de transferencia se le hace a empresas muy puntualmente, pero no sé a qué criterio obedecen, pero para mí debe ser una práctica recurrente, ¿no? Sobre todo porque sabemos y conocemos que acá el dumping se practica abiertamente. Entonces, aplicar los precios de transferencia a las empresas que se sospecha, ¿no?, de malas prácticas, pues sería fundamental y necesario, ¿no?
Por supuesto que sí. Ahora, economista Bolaños, le quiero hacer una pregunta, magíster. Gracias por la excelente explicación que ha dado respecto al dumping y también respecto a cómo prevenirlo, cómo identificarlo. Y también, bueno, ahora vamos a hablar sobre el apoyo a las empresas peruanas. Eh, Economista Bolaños, le quiero hacer una pregunta. ¿Qué tipo de apoyo usted considera que se debe brindar a las empresas peruanas para que puedan competir con productos chinos? Bueno, en primer lugar, bienvenida a la inversión extranjera, sea de la China, sea de Estados Unidos, es necesario, ¿no? Para que un país pueda tener proyección de empleo, de crecimiento y todo ello, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de los imperialismos, ni imperialismos chinos, ni imperialismo de Estados Unidos, porque ellos no vienen generosamente también a invertir su dinero. Más la China en otros países ha tenido problemas, que ha aumentado la deuda de los países, se ha apropiado muchas veces de algunos puertos en su funcionamiento, entonces siempre hay que estar ahí atentos, ¿no? Y en eso va su pregunta que ya hemos estado conversando, que es importante primero prevenir, ¿no? Ver el marco legal con que se va a operar Chancay, promover que haya una transparencia, ¿no? Que haya cooperación regional con otros países y lo que estamos diciendo ahora es la protección, ¿no? Para nuestras industrias, para nuestros sectores claves que necesitamos. En cuanto ahí, hay medidas, ¿no? De defensa comercial como aranceles compensatorios que se pueden dar o cuotas de importación a ciertos productos que ya se esté viendo que están afectando. Hay que hacer investigación del antidumping, ¿no? Realizar oportunamente para identificar y sancionar estas malas prácticas cuando se lleve a cabo y apoyar a las empresas afectadas, que es lo que nos dice, incluyendo asistencia técnica, incluyéndoles financiamiento, programas de capacitación para mejorar su competitividad de tecnología, en investigación, ¿no? Que esas empresas puedan ofrecer productos y servicios de mayor valor agregado, que sean más diferenciados. El Perú también cómo puede apoyar mejorando la infraestructura, haciendo más carreteras, haciendo trenes, conectando a las regiones para que puedan disminuir el costo de la producción de nuestros productos, ¿no? Desarrollar a la mano de obra, lo que estábamos conversando, invertir en educación, capacitar a la mano de obra peruana y así poder contribuir a la competitividad de las empresas peruanas y hacer un constante monitoreo y evaluación, ¿no? Que se vea el beneficio que hay también para las empresas peruanas, así como China quiere su beneficio, muy bien, pero las pymes peruanas también tienen que ser beneficiadas. Excelente. Yo le hago una pregunta. Mire, suena muy bien lo que usted indica, en lo que tal cual lo ha dicho, suena muy bien, pero le hago una pregunta. ¿Se están dando estas primeras verticales para iniciar lo que usted está comentando? O sea, acá en el gobierno, yo le pregunto a usted, o cómo, de qué manera lo haría entrar. Sí, lamentablemente para la mayoría de los peruanos, la percepción de nuestros políticos es que no están concentrados en hacer una política integral, en aprovechar estas oportunidades que se nos están presentando, ¿no? Y no están adelantadas en hacer ya estas gestiones. Inclusive muy bien lo dijo el magíster José, ¿por qué a Gamarra no se le hace caso? Años que están ellos ya luchando por este antidumping textil y por qué entonces ya a veces ya parece que va más allá de la ineficiencia, a veces parece que puede ir por la corrupción y recordemos que son estados interesados en destruir la industria del país competidor, ¿no? Y son empresas que tienen financiamiento. Entonces, cuando ya entra la corrupción a tallar ahí, ya cómo se puede defender una industria, un sector de pyme, y eso es algo que le hace mucho daño al Perú, ¿no? Tener una corrupción en sus entidades públicas, en sus instituciones, es algo que no da posibilidad de crecimiento a nuestra industria y tenemos que ser muy claros ahí, ¿no? Y combatir totalmente ello. Economista Bolaños, hace unos días entrevisté a un candidato presidencial y me dijo, no, una de mis propuestas sería que los emprendedores o los microempresarios no se les cobre impuestos los 3 primeros años para que se pueda de alguna manera apalancar y no se ahogue con los impuestos, pues que nos ha ahogado pues a 267.000 empresas medianas y pequeñas en lo que va del año. ¿Usted qué opina sobre eso? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿Qué opina sobre esa idea que me llamó la atención y se me acaba de ocurrir que usted es economista? Que es mejor que preguntarle, ¿no?
tienen que ser muy bien estudiadas, ¿no? No puede ser algo que se abuse o que lo tome, por ejemplo, esto de Reactiva, que tomaron grandes empresas o empresas que son amigas, ¿no? Entonces no puede ser indiscriminadamente, tiene que ser algo muy estudiado por un breve periodo de tiempo, si es que se da, para que se puedan fortalecer las empresas, las industrias, pero tiene que ser algo que esté bien reglamentado, ¿no? Y que si se van a dar algunas exoneraciones o ayudas, sean muy temporales. Lamentablemente en nuestro país las ayudas se dan indiscriminadamente, las ayudas se dan para sectores privilegiados que lo usan más bien para afectar nuestra misma competitividad, ¿no? Y eso no puedes, más bien se vuelve ineficiente el sector productivo. Totalmente de acuerdo. Bueno, acá tengo otra pregunta que va para el magíster. Magíster José, por decir, ¿qué programa de financiamiento y capacitación se podría implementar para apoyar a las empresas peruanas dentro de este contexto? Eh, bueno, el tema pasa por organizarlas y poder hacer economía de escala, porque entrar a competir en el siglo XXI implica muchísima tecnología, muchísima calidad, ¿no? Sobre todo productividad, ¿no? Producir con calidad, ¿no? Ok, Y la única y la forma de poderlo hacer es organizándose cadenas productivas, ¿no? Yo le llamo economía social, ¿no? Asociatividad empresarial, ¿no? Que les permita poder hacer economía de escala y eso les permita abaratar costos, tener acceso a tecnología de punta, ¿no? Eso les permite llegar más lejos, ¿no? Llegar a mercados internacionales, porque tú sabes que un solo productor, ¿no? Como dice o mantiene como referencia, ¿no? El actual sistema neoliberal, dice, ¿no? Solito puedes llegar a ser, eh, solito podrías llegar a ser pues grande, ¿no? No, esa es la excepción en la regla, ¿no? Pero la regla no es esa en sí. Entonces tenemos ok. que tener políticas que nos permitan hacer economía de escala. Solamente así podemos lograr llegar a tener acceso, ¿no? A reducir costos, tener tecnología y lograr sobre todo posicionar nuestros productos, Ricardo, porque si no posicionamos nuestros productos, por decir el mejor algodón Pima, las prendas del mejor algodón del mundo, ¿no? Con los mejores diseños, la mejor confección, el mejor acabado, ¿no? Y la marca Perú, ¿no? Entonces, si no la posicionamos en el mundo y demostramos nuestra confección y nuestra calidad, ¿y qué necesita? Eso no lo puede hacer un solo confeccionista. Eso se tiene que hacer por lo menos en una cadena asociativa de productores, ¿no? Para eso tiene que ser política de Estado. El Totalmente Estado de acuerdo. tiene que implementar políticas de Estado para que la columna de la economía social en el Perú le dé estabilidad a la economía, ¿no? Y pueda terminar con el desempleo. Totalmente, Adelante. totalmente, totalmente de acuerdo, Magíster, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo que yo quería acotar acá en este tema es de que definitivamente sí, ¿no? Acá hay un tema acá hay un tema político bien grave, pero lo que yo le quería comentar a usted es, viéndolo de una manera maximalista, ¿no? O sea, viendo el mejor escenario que pueda pasar con el puerto de Chancay o la mejor posición del Perú, ¿cuál es la que usted plantearía? O sea, ¿cuál es la mejor posición para que el Perú pueda sacar el máximo provecho? Sabemos que los chinos van a traer cosas, también nosotros deberíamos de salir al mundo. Ahora, por decir, ¿no? Es una pena, ¿no? Que se hayan quemado esas hectáreas de café donde ahora la comunidad europea, para que puedan entrar, no pueden ser sembradas en áreas quemadas, ¿no? Es una pena, ¿no? Pero lo que le quiero decir es, cuál es su idea? O sea, ¿cuál cree que usted sería el mejor escenario para el Perú dentro de este contexto de Chancay? O sea, ¿qué es lo que usted te esperaría?
Mira, lo que considero yo es que toda inversión, ¿no? Privada, ¿no? Es bienvenida en el Perú, como dijo el economista Bolaños, es bienvenida para el Perú y tener un puerto de esta magnitud, ¿no? Es es un golazo de media cancha para el Perú, por la actividad que va a provocar, ¿no? Porque ese puerto se constituye en un polo comercial, se constituye en un centro de movilización de ingentes cantidades de dinero, de dólares, ¿no? Por uno u otro motivo, ¿no? Tanto por la exportación, la importación, ¿no? Tanto por el empuje que le da a la economía, ¿no? Que obliga, ¿no? A que los gobernantes, nuestros políticos, ¿no? Replanteen la forma de producción que tenemos en el Perú, ¿no? Le escuchamos decir a la presidenta Dina Boluarte que esta era una oportunidad para que los productores, ¿no? Sobre todo agrícolas, puedan empoderarse, decía, ¿no? Empoderarse, ¿no? Y puedan aprovechar los beneficios del puerto de Chancay. Pero a la misma vez, pues, a la misma vez un productor agrícola le dice, pero ¿cómo nosotros vamos a exportar si nuestros productos están cayendo en la CG Selva y el Estado está a espalda de nosotros? Nosotros queremos tener capital productivo, queremos que nos asocien, nos ayuden a constituirnos como cooperativas. Muy ¿Cómo bien. vamos a exportar si no hacemos economía? En otras palabras, ¿cómo van a hacer economía de escala para producir a gran escala y puedan utilizar los beneficios del puerto de Chancay? Te quiero hacer una pregunta. Te quiero hacer una pregunta. Generalmente, por dar otros ejemplos antes de que pase lo de Chancay, lo que venían eran algunos extranjeros y acopiaban, ¿correcto? Y ellos eran los que exportaban, ¿no? Usted acaba de Claro, decir algo muy importante, el tema de que los propios campesinos o que los siembran, los dueños de las tierras, que hacen toda la chamba, por decirlo criolmente, el trabajo duro, ya no se tengan que regalar su trabajo a una persona que viene de repente del extranjero y los acopia y se lleva y hace el negocio, sino el formar las cooperativas. Y estamos ahorita en el momento y en el timing perfecto. Ahora, no he escuchado esto que se está formulando, pero le quiero decir algo, Magíster, yo todavía no tengo en claro, y creo que el Perú no tiene en claro, cuáles son los principales acuerdos que se han cerrado ahorita en el puerto de Chancay y en el APEC. ¿No? No los tenemos todavía bien en claro, Dina Boluarte dice una cosa, otra cosa. ¿Usted cuál cree que sea la conclusión de este intercambio? mira, en realidad las conclusiones en sí se dice que se han hecho pues como más de 200 acuerdos, pero en realidad yo no veo absolutamente nada serio, ¿no? Nada oficial que me permita a mí poder enfáticamente poder afirmar que se han firmado 200 acuerdos o más de 200 acuerdos, ¿no? Solamente ha quedado en buenas intenciones, en diálogos, ¿no? Pero por ahí lo he visto a Singapur, que ha hecho por ahí ha firmado por ahí para poder asesorar en temas de informática, de software, ¿no? Pero que le va a brindar asesoramiento, ¿no? En informática para modernizar el Estado, ¿no? Por parte de, si no me equivoco, de Singapur, ¿no? Por otro Bueno, lado, claro, por otro lado, también he escuchado algunos países que están pidiendo, ¿no? De que los alimentos de alto nivel proteínico, pues, sean comercializados, ¿no? Pero ¿cómo se va a hacer eso? Eso no, hasta el día de hoy no encuentro respuesta, ¿no? Como tú dices, pues bueno, seguiremos en el intermediario, ¿no? En en el monopsonio. Magíster, mi opinión personal y mi sentido común es que esto tiene que parar. O sea, no podemos estar, la gente, la clase trabajadora que hace el trabajo, también tiene la capacidad de poner su asociación o lo que usted tal cual dijo y poder tener la capacidad de que el gobierno los eduque para que ellos puedan hacer el mismo negocio.
Ahora, respecto a Singapur, Singapur es un país que sufrió mucho, es un país que se levantó muchísimo y bueno, yo no solamente llamaría a Singapur, vinieron 21 países acá. Lo primero que yo haría sería levantar la mano, en el caso este de que, bueno, una autoridad levante la mano y diga, necesitamos ayuda, transferencias tecnológicas, necesitamos temas de ciberseguridad que se van a dar mucho en el puerto, casi todo va a estar por equipos de radio y va a estar en ciberespacio. Necesitamos mucha infraestructura y temas y sobre todo materiales que estén a la altura de un puerto de primer nivel. Por lo tanto, estoy de acuerdo con usted, Magíster. Le quiero hacer una pregunta al economista Bolaño. Economista, Sí, adelante. ya, mira, dentro del tema de monitoreo y evaluación, hay un seguimiento constante, hay que implementar un sistema de monitoreo constante en las prácticas comerciales en el puerto de Chancay. Ya. Para detectar posibles prácticas de dumping en un primer tiempo y hacer una evaluación de medidas periódicamente afectivas a las medidas de prevención y protección implementadas para ajustar la estrategia y garantizar su eficacia. ¿Qué opina respecto a esto? O sea, de tomar medidas que se evalúen periódicamente para ver que sea efectivo estas medidas de protección y prevención implementadas para ejecutar esto. ¿Qué opina usted de esto en su experiencia en otros países? ¿Funciona, no funciona? ¿Es algo que no tiene pies y cabeza? Dígame usted, ¿qué opina? Esto requiere un alto grado de eficiencia, de tecnocracia, ¿no? De los que estén a cargo de estos organismos que investigan, que tienen que estar ahí monitoreando, porque si las personas no tienen las capacidades técnicas, si las personas se dejan corromper, entonces, ¿cómo van a hacer un trabajo eficiente a favor de las necesidades de las pymes? No, no se va a poder hacer este monitoreo, esta evaluación de la manera práctica. Entonces, yo creo que y eso es la gran preocupación aquí en el Perú, ¿no? De que nuestras autoridades no tienen la capacidad técnica, la meritocracia. Una de las pocas aquí es, por ejemplo, el Banco Central de Reserva, que hace todos los años concurso para que los mejores estudiantes de las universidades entren a su institución. Pero nosotros de las entidades Indecopi, las entidades no dan esa protección, ¿no? A los pymes que pueden tener como bien lo decía José, las asociaciones para que puedan tener su protección en marca, su protección, se capaciten para que puedan ellos también ser fuertes competitivamente. Entonces, ese es el gran problema cuando tenemos asociaciones débiles. El emprendedor peruano es muy trabajador, es muy empeñoso, pero falta un Estado una SUNAT que no esté persiguiendo, sino que esté capacitando, que esté ayudándoles a que salgan para constituir una asociación. Yo que constituyo tantas asociaciones de productores de empresas, hay que estar en las notarías, hay que corregirla, Las para que hagan actas. su cuenta en el banco, que hay que corregir los estatutos, que hay que estar en esos trámites. Entonces se le resta ahí competitividad, eficiencia al emprendedor para que pueda él también estar a disposición, ¿no? Entonces, qué buenos son esos programas, por ejemplo, que hay de Procompite, ¿no? Que esos programas que hay de agroideas para los empresarios. Pero si no están técnicamente bien definidos, los proyectos ganadores son proyectos de los amigos, son proyectos que las maquinarias se han comprado cuando no se pueden usar. Yo he estado en Arequipa y he visto muchos de esos proyectos que hace 10 años han ganado un Procompite y están ahí las plantas cerradas porque no tenían conexión trifásica, porque no había una buena evaluación técnica. Entonces, eso es lo que se tiene que corregir y hacer que sea, pues, verdaderamente, si van a hacer ayudas de financiamiento para las pymes, para los emprendedores, que sí sean eficaces, ¿no? Y que sí les permitan a ellos poder desarrollarse y poder avanzar. Entonces, esto es muy importante lo que estaba diciendo, estas medidas que se va a hacer la evaluación, la investigación, que sean acertadas, que sean técnicas, que sean verdaderas, ¿no? Mira, me parece bien, me parece excelente su punto de vista, señor economista, pero yo le quiero decir algo. Mire, usted tocó la SUNAT, ¿no? La SUNAT es una entidad que no es de mi mucho agrado, le comento honestamente. Se le debe 28.000 millones en impuestos. De eso de ahí, el 87% son grandes empresas.
Lo que yo no entiendo es por qué pasan gobierno tras gobierno tras gobierno y Telefónica nos sigue debiendo, por dar un ejemplo, ¿no? Y hay así varias empresas, ¿no? Yo, de verdad que si no pagan los impuestos deberían de largarse o ponerles un ultimátum, ¿no? Como se hace, como de repente han hecho en otros países, hay un montón de operadores. Pero bueno, es una lástima, ¿por qué? Porque a ellos les devuelven todavía sus impuestos. Este año, después del juicio más largo de 20 años que tuvo Telefónica, le pagaron 380 y tantos millones y se lo devolvieron en 10 días. No sé si sabía usted eso, pero es increíble, ¿no? Miren, ya para redondear esta charla, les quiero hacer una pregunta primero al magíster y decirle, usted saliendo un poco de este tema del dumping, que lo han hablado muy bien, el monitoreo y la evaluación también, han hecho una buena explicación, la promoción de la competitividad, formando la innovación, impulsar las innovaciones y las tecnologías de empresas peruanas. Hemos hablado sobre los conceptos del dumping, cómo identificarlos, cómo protegernos de ellos, y también hemos visto el tema de la prevención, ¿no? Que es muy importante. Ahora, eh, cuáles creen ustedes que sea el crecimiento adecuado como economista que se debe de dar dentro de una economía sostenible en Shanghái? La pregunta debería ir, Para ¿cuál usted, se...? para... Sí, para mí es la pregunta, ¿no? Sí, magíster. Sí, la pregunta no sería para el puerto de Chancay, sino cuál sería el crecimiento para el Perú. Muy bien, muy Claro, buena acotación. Adelante, lo escuchamos. claro. Lo que bien sabemos que el presupuesto crece más o menos en un 3, 4, 5% anual. Entonces, el PBI debería ir a ese ritmo, más o menos, en esa, eh, en ese porcentaje, ¿no? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de un 2.5, estamos muy por debajo del crecimiento óptimo, por decir una cifra, ¿no? Lo correcto sería crecer por encima del 4 o 5% para poder, ¿no? Atacar por lo menos en una unidad porcentual el desempleo, ¿no? Poder disminuir, ¿no? El desempleo en una unidad. Por eso es que los economistas estiman que el crecimiento del PBI puede estar por encima del 4 o 5%. Ahora, si hacemos una regresión, ¿no? Años atrás y nos damos cuenta cómo estamos creciendo, nos vamos a dar, yo considero de que estamos en un nivel de estos últimos años, mmm, unos 5 años, 6, 7, 8 años, qué sé yo, más o menos por ahí ponemos como año base unos 5 años, no va, yo calculo que no estamos creciendo más del 2.5%, exceptuando el punto de inflexión del COVID, ¿no? Pero si sumamos el resto de años, nos vamos a dar cuenta que estamos en 2.5 aproximadamente. Y eso nos ubica en una posible eh, futura recesión, o es que ya estamos en una recesión. Yo creo que ya estamos en una recesión. Yo Sino que también no se creo. dice, no se dice, pero a mi concepto, ¿no? El decir hemos crecido 2%, 2.5%, ¿no? Caímos el 0.5% el año pasado, pero este año hemos crecido 3%. No, eso para mí no es, no está en el nivel porcentual, ¿no? Óptimo necesario para poder realmente enfrentar, ¿no? El crecimiento del gasto público, ¿no? De lo que necesita, ¿no? El presupuesto, ¿no? Que es por encima del 4 o 5%. Excelente, excelente. Bueno, para culminar, ¿qué opina usted, economista Bolaños? Definitivamente a nivel país lo que se necesita es fomentar la inversión de nuestras pymes, establecerle un marco legal adecuado, ¿no? Que haya estabilidad jurídica, que haya, si el pyme tiene miedo a que le extorsionen,
Yo tengo clientes en marketing, de los pequeños de peluquería, bodegas están cerrando, mini markets están cerrando porque los extorsionan. Entonces, ¿qué estabilidad van a tener para poder invertir, para poder salir adelante? Entonces, que haya un Estado eficiente que pueda dar la seguridad al ciudadano, que pueda eliminar su propia corrupción primero, ¿no? La ineficiencia de su burocracia, ¿no? Eliminarla, darle garantías al emprendedor. Si va a establecer políticas de beneficios en cuanto a tributarios, muy bien, que sean bien dados, que sean para fomentar, desarrollarlo por un tiempo, se fortalezcan y de ahí a que puedan seguir avanzando y que puedan seguir creciendo, ¿no? Yo tengo la bendición de trabajar con muchos peruanos en el exterior, amigos que están en Italia, por ejemplo, que han hecho ONGs de agricultura en Arequipa, hacemos capacitaciones en varias regiones del Perú, y qué bueno es cuando se unen las provincias, cuando se unen los peruanos en el exterior. En una empresa privada no puede haber corrupción. Si en una empresa privada hay corrupción, va a perder a sus clientes, a sus proveedores, ¿no? La corrupción solo se mantiene lamentablemente en el gobierno, que hace mucho más difícil nuestro crecimiento. En cambio, los emprendedores de abajo tenemos que unirnos y tenemos que esforzarnos más y ser los más honestos y ser los más competitivos para dar buen servicio cada día al cliente, y así uniéndonos, pues por lo menos las estadísticas dicen que casi 10% de la población del Perú está en el exterior, peruanos en el exterior que tienen capacidades en cuanto a profesionales, a empresarios en sus remesas, ¿no? Cerca del 2% del PBI aportan con sus remesas al Perú. Son un ingreso de divisas para el Perú también. Entonces, es hacer una política integral, ¿no? Que nos pueda ayudar un poco más a que los emprendedores sigan siendo el motor que está haciendo desarrollar el Perú. ¿Su micro está apagado? Tengo Su una pregunta para usted antes de culminar el programa, y la pregunta es esta de acá. A ver, acá la tengo, nos la han enviado al interno, y es, eh, antes de culminar, ¿nos puede hablar un poco sobre el PEX y la importancia en el país? Sí, precisamente sobre eso estaba comentando que los peruanos exportamos mano de obra calificada, ¿no? Porque han ya, en los últimos meses inclusive se ha incrementado la cantidad de peruanos que han salido al extranjero sin retorno. Entonces, ellos allá están por motivos de estudio, por motivos de emprendimiento, y sabemos que esto empezó desde la década del 90, en que han estado emigrando los peruanos en el exterior. Entonces, muchos de ellos ya ahora tienen sus empresas, son profesionales de primera línea y ellos pueden contribuir en mucho, ¿no? Y esas remesas que ellos envían a sus familias la usan acá para poner, de repente, construir, para alquilar, lo usan para que sus hijos se eduquen, dinamizan la economía peruana. Son remesas que vienen del extranjero y que aproximadamente estuvo en 1%, al 2% del PBI, entonces eso mueve nuestra economía, y por eso es que el Estado debería darle visibilidad, así como debe dar visibilidad a provincias, debe dar visibilidad a los peruanos en el extranjero, y a veces no se toca mucho esos temas, no se hace la integración. Dicen que los chinos, para poder exportar sus productos, primero exportaron chinos, ¿no? Y de ahí ya fueron el nexo comercial para que sus productos vayan al exterior. Entonces, yo creo que ahí tenemos un gran potencial todavía que tenemos que explotar en estos tiempos venideros. Muchísimas gracias, economista Bolaños, y vamos a ir con unas palabras para terminar el programa del Magíster José. Adelante, Magíster, unas palabras para despedirnos del programa. No, simplemente coincido con mi colega eh, economista Bolaños en que necesitamos tecnología, necesitamos que nuestros estudiantes en el extranjero retornen al Perú, así como China lo practica, ¿no? Necesitamos que no se queden en el extranjero. Muchos peruanos salen a estudiar, ¿no? Y no retornan. Y eso tiene que ser de estricta obligatoriedad de que ellos regresen a aportar lo que el Perú les ha dado, Muy ¿no? bien, muy bien, muy bien. Totalmente de acuerdo. Y sabe una cosa, es una muy buena práctica. Le agradezco mucho, Magíster, también todos estos programas donde he podido nutrirme de su conocimiento, y qué mejor aún siendo usted el pionero de este programa. Le agradezco mucho
A usted, Magíster José, y le agradezco mucho al economista Bolaños. Muchísimas gracias y buenas noches. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, muy buenas noches, un gran abrazo, éxitos.